materia. ¿Qué es la materia? Todo aquello que tiene masa. ¿La materia se puede dividir o no se puede dividir? Sí. Sí se puede dividir, sí se puede dividir. ¿La materia es continua o discontinua? ¿Continua o discontinua? Discontinua, porque se puede dividir. Si fuera continua no se puede dividir, es discontinua, se puede dividir, ¿de acuerdo? Ahora, si la materia yo la divido, ¿qué obtengo? Obtengo a un cuerpo, muy bien. Si el cuerpo lo sigo dividiendo, ¿qué obtengo? Partículas. Después de las partículas que obtengo, ¿qué significa la palabra átomo? Te lo dije. Indivisible o sin división. ¿Hay algo más pequeño que los átomos? ¿Y qué vas a encontrar más pequeño que los átomos? Electrones, protones, neutrones, ¿correcto? Otras partículas vas a encontrar, pero lo más pequeño de ahí ya repasamos lo que son, cómo se divide la materia. Ahora, ¿cómo clasificas a la materia? Dijimos, ¿no? O es homogénea o es heterogénea, ¿ya? Si no es uniforme, entonces, ¿qué tipo de materia es? ¿Homogénea o heterogénea? Si no es uniforme, ¿cómo? O sea, si no es uniforme, ¿cómo? Homogéneo. Claro, si no es uniforme, es heterogéneo, ¿correcto? Si no es uniforme, es heterogéneo. Y si es uniforme, es homogéneo. Por ejemplo, el agua con aceite, ¿qué cosa era? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Muy bien, el agua con aceite es heterogéneo. ¿Y el aire, qué sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Si yo te hablo de una salmuera, ¿qué es una salmuera? ¿Una mezcla de qué con qué? ¿Qué es una salmuera? Agua. Claro, una salmuera es agua con sal, así es, ¿correcto? Y, por ejemplo, si yo te digo un cuerpo químicamente puro, ¿cómo se llama un cuerpo químicamente puro? Sustancia. Sustancia. Un cuerpo químicamente puro es una sustancia. Y la sustancia puede ser simple o compuesta. Si es una sustancia simple, es un elemento químico. Si es una sustancia compuesta, es un compuesto químico. ¿Dónde los encuentro acá? ¿Sabes cómo se llama esto? La tabla periódica. Tabla La periódica. tabla periódica de los elementos químicos. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Y en esta tabla periódica de los elementos químicos, obviamente vas a encontrar a todos los elementos químicos. Si te das cuenta, acá la frontera de color verde, ¿sí? Esa frontera de color verde se llama los semimetales, antiguamente llamados metaloides, ¿ya? El boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Semimetales, ¿ya? O metaloides, ¿ya? Si yo me voy hacia la derecha, ozono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ellos son no metales. No metales, ¿de acuerdo? Y si yo me voy hacia la izquierda, tengo a todos los metales. No metal, ayúdame. No metal. No El metal. sodio. Metal, está en el grupo de los metales. El carbono, ¿qué No cosa metal. es? No metal, perfecto. Metal. El hierro, Metal. ¿qué cosa es? Metal. Cloro, ¿qué cosa es? Metal. No ¿El cloro metal. es metal? No No, metal. No metal. Está en el grupo de los metales. La plata, mira esta, la Metal. plata. Metal. ¿Qué será? Metal. El oxígeno, No ¿qué metal. cosa es? No metal. No metal. El cobre, ¿qué Metal. cosa Metal. es? El flúor, ¿qué cosa es? No metal. No metal. Metal. ¿Cuenta? Entonces, lo que se encuentra hacia la izquierda son metales, lo que se encuentra hacia la derecha son no metales. Metales ligeros, metales pesados, metales súper pesados, ¿de acuerdo? Y lo de acá son no metales. Para fines prácticos, estos señores, los de verde, los que están acá, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, teluro y polonio, ellos son no metales. Y lo que se encuentra hacia la izquierda son metales, ¿de acuerdo? Entonces, ya, entonces ahí tenemos la clasificación entre metales y no metales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, vayamos con el siguiente análisis. Una mezcla, ya habíamos visto. ¿Qué era una mezcla? La unión de dos o más sustancias químicamente puras, ¿de acuerdo? Particularidades de la mezcla. Los componentes mantienen sus propiedades. Por ejemplo, si yo mezclo agua con sal, el agua no deja de ser agua y la sal no deja de ser sal, ¿ya? ¿Cómo puedes separar una mezcla de agua con sal? Me lo dijeron hace un ratito. Evaporar el agua. ¿Cómo? Evaporando el agua. Dándolo. Evaporando el agua, claro. Si tú evaporas el agua, se va el agua y se queda la sal, ¿correcto? Lo puedes separar por métodos
La destilación, qué sé yo, la decantación, por ejemplo, son métodos físicos de separación, ¿ya? Y tienen composición variable. Por ejemplo, si al agua yo le echo un poquito de sal o le echo mucha sal, sigue siendo agua salada, ¿cierto? Sí, sigue siendo agua salada, solamente que en uno voy a por salado. Por eso te dice que su composición es variable, o sea, no tienen composición definida, ¿de acuerdo? Y las mezclas pueden clasificarse como mezcla homogénea o heterogénea. Si es homogénea, tiene una, chicos, acá, fíjense. Acá, agua y aceite. ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. ¿Cuántas fases ves acá? Dos fases. La fase del aceite y la fase del agua. Una fase es algo que toda su extensión, ¿de acuerdo? Luego, sustancia, ¿ya? La sustancia puede ser simple o compuesta. Si es simple, es un elemento. ¿Y si es un elemento químico? Si es un elemento químico, ¿dónde lo ubico? Tabla periódica. En la tabla periódica. Todos los elementos químicos están en la tabla periódica de los elementos, ¿de acuerdo? Las sustancias compuestas no están en la tabla periódica, se forman por combinaciones de elementos químicos. Por ejemplo, esta sustancia compuesta, CO2, ¿cómo se llama? ¿Lo vimos hace un ratito? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, claro. Es el gas responsable, por ejemplo, del calentamiento global. ¿Has escuchado acerca del calentamiento global? Sí. ¿Qué cosa es el calentamiento global? Que cada vez la temperatura sube más. Cada vez la temperatura sube más. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso normalmente es malo. 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 ¿Por qué es malo? Porque vamos a sentir más calorcito. No, profe, No, porque porque pueden derriten los ser polos. forestales. Claro, Puede haber sequía también. claro, porque puede haber muchos fenómenos que en teoría deberían ser naturales, pero que dejan de ser naturales por efecto del incremento de la temperatura. Por ejemplo, si se incrementa la Los polos se temperatura, lo derriten. que va a pasar es que aparte de que los polos se derriten, también es una de las consecuencias, nubes. Si hay más nubes, hay lluvias torrenciales en lugares donde no había lluvias torrenciales. Hay mayor posibilidad de que haya tornados, de que haya huracanes, como mencionaba por ahí su compañera, se evapora el agua, puede haber sequías, muchos problemas, chicos. Entonces, por eso es importante que los gases de efecto invernadero sean controlados. En este caso, el dióxido de carbono se considera que es uno de los principales responsables del calentamiento global. ¿Qué elementos conforman el dióxido de carbono, chicos? Por ejemplo, ¿qué elementos conforman el dióxido de carbono? El Dióxido de carbono, El oxígeno. y el carbono. ¿Quién? ¿Cómo se llama él? Oxígeno. Carbono y el. Y oxígeno. Claro, el dióxido de carbono está formado por el carbono y el oxígeno principalmente, ¿ya? Y ellos como elementos químicos yo los encuentro en la tabla periódica, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, el agua, ¿qué elementos químicos conforman el agua? Oxígeno. ¿Cómo se llama? Hidrógeno y Hidrógeno oxígeno. y oxígeno. Perfecto. Cuando tú hablas de una sustancia, es un cuerpo puro. Puede ser una sustancia simple, un elemento químico, o puede ser una sustancia compuesta, un compuesto químico. ¿De acuerdo? Cuando es una sustancia simple, tiene un solo tipo de átomo. Por ejemplo, el O2 o el O3 son sustancias simples, porque solamente hay oxígeno. En cambio, una sustancia compuesta tiene más de un tipo de átomo. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono tiene carbono y tiene oxígeno, ¿no? En el caso de un compuesto, está representado por una fórmula química. Esta es la fórmula química del agua, esta es la fórmula química del dióxido de carbono. En el caso de la sustancia simple, está representado por símbolos. Símbolo del hidrógeno, símbolo del oxígeno, símbolo del carbono, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de las sustancias compuestas, mediante cambios químicos te puede dar una sustancia simple o un elemento químico, ¿de acuerdo? Esas son las características principales que van a tener las sustancias químicas. Taca, 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 borro. Ah, no, esto lo mantengo por acá, ya. Entonces, vayamos por aquí, tiki, tiki. Método de separación de la materia. ¿Cómo puedo separar yo a la materia? ¿Ya? Hay métodos. Aparte, varios métodos. Por ejemplo, tamizado. Dame un ejemplo de tamizado. Profe, el colador. El colador, claro, excelente, Vincenzo, claro. Profe, cuando los fideos están con agua, Centrifugado, pones colador y ya se destilado, sale. evaporación, Casi filtración. Por ejemplo, claro, a mí no se me había ocurrido. Claro, es una muy buena idea. O sea, si los fideos tienen agua, lo que tú haces es pasarlos a través. Incluso hay un tipo de ollas que tiene un montón de huequitos, ¿cierto? Ah, sí, 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 Sí. sí. Sí, O sea, sí.
pasa el agua, pero no pasan los fideos, Ah, ¿cierto? porque Yo conozco uno más, profe, un método más. Un método más, por Sí, ejemplo, profe. La imantación. la imantación es otra forma. Por ejemplo, si tú has jugado con un imán, ¿ya? Un imán lo pasas por la arena, ¿ya? Y le salen pelitos al imán, ¿cierto? Sí. ¿Te ha pasado eso? No a ¿Has la hecho arena, sino a ese la tierra. juego? No, a la tierra. A la tierra es más complicado porque en la tierra no vas a encontrar tantos pelitos como No en la sé. arena. Si tú te vas a la playa, si tú te vas a la playa y pasas un imán por la playa, ¿ya? Ahí el imán se va a llenar de pelitos. Profe, pero esos yo esos son Son pequeños pelitos, no, no son fragmentos de pelitos. hierro o de Son metal. limaduras de hierro. Entonces, decimos, oye, son pelitos porque tienen, parece como si fueran pelitos, pero no son pelitos, sino son Claro, limaduras de hierro que tiene. Porque si fueran pelitos, el Entonces imán tú no lo puedes traería. separar en este caso. pero yo conozco uno Ah, más, pues. destilación fraccionada. Pero como tiene la forma, todo el mundo dice, ¡ay, le salió pelitos al imán! No, no le salió pelitos al imán, sino que lo que ocurre es que está trayendo las limaduras de hierro y tienen una forma. Entonces tú puedes ir separando las limaduras de hierro en un papel y luego pones el imán debajo del papel y empiezas a hacer que se muevan todas las limaduras de hierro por encima del papel. Así cuando no teníamos internet ni teníamos celular, nos divertíamos de esa manera. Así que se movieran y que bailaran, ¿ah? Ponías diferentes y bailaban las limaduras de hierro. El tamizado, por ¿Dónde ejemplo, es se una ve eso, forma de profe? utilizar, como dices, un colador, ¿no? O un tamiz, o una malla, ¿no? Entonces, aquello que tiene un tamaño por debajo de la malla, baja, pero lo que no, no puede Profe, bajar. una pregunta. Luana, ¿Dónde ¿querías podemos intervenir? encontrar eso para que haga bailar el del imancito eso? ¿Dónde se puede encontrar? No, que lo puedes encontrar, consíguete un imán. Por ejemplo, detrás por ahí en tu refrigerador, tú tienes como estos juguetitos imantados, ¿ya? Quita el imán y entonces en la arena, ¿ya? Empieza a colectar estas limaduras de hierro. Ponlas encima de un papel, todas las limaduras, todo lo que más puedas. Y luego coloca el imán debajo del papel y vas a ver cómo. ¿Cómo, profe? ¿Puedo explicarlo más simple sin el nombre? O sea, solo lo pongo en la arena al imán y el imán va recolectando y después lo pongo en un papel. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacerlo en versión facilito, ¿ya? A limaduras de hierro en en la arena. Ya, ok. Yo también investigo. ¿Ya? Limaduras de hierro en la arena. ¿Verdad? Acá, mira. No, sí, sí. We live in a world filled with media streams, social platforms, and devices. Este verano que hemos ido a la playa y al río, me he llevado este imán de neodimio. Se trata de un imán de una aleación de hierro, neodimio y boro. También se conoce como imán de tierras raras, puesto que el neodimio pertenece en la tabla periódica a los lantánidos, y se trata de un imán muy potente. La intención es Pueden escuchar, ¿cierto, no, chicos? pasarlo por la arena y así poder atraer partículas que contengan hierro. Estamos aquí en la playa, en el mar, y en vez de tomar el sol o jugar a la pelota, voy a pasar este potente imán de neodimio por la arena, a ver qué recojo, a ver qué recojo. Lo meto en la bolsa y luego le daremos la vuelta a ver qué ha salido. Profe, cuando yo pasé los imanes por la tierra, no eran ni la mitad de eso, profe. Oh my God. Yo toda mi vida buscando ese tipo de minerales, ahora no puedo. Aquí está. Por debajo, Con eso, hacia la si hago, playa, profe, si hago eso, con eso ya puedo crear mi planta. hacia el río. Así ya creo mi acuario. Ah, ¿Ahí se dieron cuenta? O sea, Profesor, con eso ya puedo esos crear, pelitos parecían como un silo. es- con eso, con eso ya puedo crear mi acuario magnético. y sí, claro, sí, 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 lo puedes En la hacer. tierra, En todo en caso, la tierra, durante como media hora, conseguía como que 5 piedritas. pero no, en la tierra, claro, en la tierra Está es más difícil, profe. complicado. En la arena, si lo haces en la arena, es mucho más sencillo. En la arena de construcción, por ejemplo, ahí puedes encontrar, o de repente en la arena de la playa, o si te vas cerca a un río, en el río también en los bordes hay arena. Entonces ahí es donde tú puedes encontrar con mucha más facilidad estas limaduras de hierro, ¿de acuerdo? Entonces,
Esa es la forma en como tú puedes ir obteniendo estas aluminadoras de hierro o separar por imantación, por ejemplo, ¿no? La decantación es separar cuando tú lo dejas en reposo, por ejemplo, aquí el agua y el aceite. Y la filtración es cuando tú haces un filtro, por ejemplo, el papel filtrante, ¿no? Por ejemplo, los filtros de De infusión. agua, profe, para tomar. Claro, ¿sí? O sea, cuando tú... En mi casa hay uno, profe. ¿El qué? En mi casa hay un filtro, profe, así. Un filtro, claro. Puede Bueno, ser no así. Niken, profe, es Niken. infusiones. Infusión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes filtros, ¿no? O por ejemplo tienes este medio filtrante, ¿no? ¿Te das cuenta? Por acá. Mira, este es otro un medio filtrante para tu café, para tu té. Mira, 100 bolsitas filtrantes para té o café. Entonces pones tu té o café ahí adentro, tu té o tu manzanilla o tu hierba luisa, lo pones en agua y entonces solamente te quedas con la infusión que va a salir, ¿de acuerdo? Los otros métodos que tienes son centrifugación, destilación o Profesor, evaporación. sí, yo ¿Sí? y ¿Quieres Manuel. intervenir? En la casa Sí, de Manuel, mis dinos. abuelos, ahí en el campo, tenían como una máquina, no una maquinita, sino una jarrita, que en esa jarrita había café y tenía como un tubito por donde se quedaba ahí y salían las gotitas de café. Claro, tal cual. Esa es otra forma de de tener el medio Profe, filtrante, ¿no? los Por ejemplo, el filtros Niken. café, tú lo pones Habían unos en... filtros que se llamaban Niken. ¿Cómo? Habían unos filtros ¿Había que un qué? filtraban Perdón. unas piedras, profe. Ah, claro, tú puedes encontrar... Ah, claro, tú puedes encontrar particularmente lo que estamos hablando son los filtros que tú utilizas en el día a día, por ejemplo, para tus infusiones, para el café, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los medios de separación de mezclas. A ver, chicos, acá, responden estas dos preguntas, rapidito. Profe, yo sé. Sodio. Profe, yo sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. El flúor. El flúor sí tiene su símbolo correcto. Ah, no, sí, Flúor es sonio, F. sonio. ¿Cuál? El sodio. Sonio. Sí, es el sodio. El sodio. ¿Por qué? Porque sodio no es S, ¿no? ¿Qué cosa es S? Azufre. Era azufre. Ah, no, S es el azufre, ¿de acuerdo? Entonces, en clase, justamente es ir aprendiendo los símbolos de los elementos químicos, ¿no? Entonces, y una de las cosas que van a tener que hacer es descargar su tabla periódica, ¿ya? Es una tabla periódica en donde ustedes puedan ver, ¿no? Puedan ver los nombres de los elementos químicos y los vayan aprendiendo, ¿de acuerdo? No es solamente cuestión de que de que lo veamos aquí en clase, sino también que tengan su tabla periódica para que puedan ir aprendiendo los nombres de los elementos químicos, ¿de acuerdo? Uy, ¿qué pasó? Ya, entonces, ya. En el siguiente, ¿cuál sería su respuesta? Oxígeno. Oxígeno. Dice que está acompañado de su nombre correcto. Ni el cromo. Cromo, No, cromo. Magnesio. cromo, sí. Cromo. El magnesio también está con su símbolo correcto. Es No, MS. ese es el manganeso. Claro, ¿por qué razón? Porque el OS no es oxígeno, es osmio. ¿Ya? Lo del oxígeno, la O. ¿Cuál es el símbolo del nitrógeno? La N. N. ¿Cuál es el símbolo del magnesio? Magnesio. MG, profesor. Mg. Perfecto, eso es. Luego el símbolo el símbolo del bromo. BR. Br. El B es bodo. Es boro, correcto. Por lo tanto, lo que es bromo, todo lo demás no está bien. A ver, aquí chicos, metal y no metal. Eso lo pueden ver ustedes de su tabla periódica. Ya sé la primera pregunta, profesor. ¿Cuál es? A ver, B. la letra, ¿cuál de ellos no es un metal? ¿Que aquí no es un metal? La letra B. ¿Por qué razón? Sí, Porque aquí aquí el hierro, el oro, el zinc y la plata sí son metal. Perfecto. ¿Y en la siguiente cuál sería? El magnesio. Es decir, magnesio. No, magnesio. Magnesio, profesor, porque el fósforo no es. Es el magnesio. Claro, el magnesio, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí, ¿no? El magnesio está por acá, fíjate, ¿no? Luego, veamos, tú te vas aquí y dices N, nitrógeno, P, fósforo, S, azufre, Cl, cloro. Entonces, ellos están en el bloque de ¿quiénes? De los no metales, por lo tanto son metales. A ver. Luego continuemos, por acá. No es una sustancia simple. A ver, ¿cuál de ellas no es una sustancia simple? Agua. ¿Cuál además es una Y el sustancia? otro es el ozono. Y el otro es el ozono. Y el otro es el ozono. Acá ozono, a ver, Es que el ozono está compuesto por un montón de gases, creo. Sí.
Ah, en este caso sería una mezcla. En este caso, si es químicamente puro, es simplemente ozono, ¿de acuerdo? Es O3. Entonces, acá, por ejemplo, para que te hagas una idea, él es un compuesto binario porque tiene dos elementos químicos, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos químicos acá en el primer caso, chicos? Acá, Diario. nitrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Él también es binario. ¿A quién encuentras? Al hidrógeno y al oxígeno. ¿Él será binario, sí o no? Binario y el otro es terciario y el otro ya no ¿Cuál es es. terciario? Puesto ya son. ¿En serio? No. La letra C es Binario. binario. Tiene Sí. hidrógeno y azufre. Y el El otro. también es binario. Binario, porque no es que es porque tenga tres letras sea binario, terciario. Claro. Ternario. No es terciario. Ternario. Ternario. ¿Ya? Entonces, mira. Binario, 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 binario. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con que es binario? ¿Está bien? Sí. Ya. El de acá es tetratómico. ¿Por qué es tetratómico? Porque tiene 4 átomos. 3 hidrógenos y un nitrógeno. Tetratómico. ¿Ya? El de acá entonces, ¿qué será? Binario. Triatómico. Es binario y triatómico. ¿Ya? El de acá, ¿qué será? Lo mismo que la B. Claro, binario y triatómico. ¿El de acá qué será? Binario. Binario. Binario y diatómico. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, dime, ¿el qué será? Binario y Binario y triatómico. No, tetratómico, porque tiene 4. ¿Ya? ¿El de acá qué será? tri- Binario y triatómico. atómico. ¿Este qué será? Binario y triatómico. Binario y Triatómico. triatómico. ¿El de acá qué será? Eh, binario y, Binario. diatómico. Excelente, chicos. Perfecto. Esa es la forma. Ojo, binario, ternario, cuaternario me dice cuántos elementos diferentes hay. Y monoatómico, diatómico, triatómico, cuántos átomos diferentes hay. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién me da la descripción de esto? Por ejemplo, yo te voy a decir, el amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Quién me da la descripción del agua? A ver, levanta la mano. ¿Quién me da la descripción del agua? A ver, Imanol. El agua tiene de la parte de hidrógeno 2 y del oxígeno 1. Perfecto. Muy bien. Cielito, tú por favor aquí, el tercero, ¿querías participar? Hidrógeno 2 y un azufre. Perfecto, muy bien. ¿Y quién me da la última descripción? Gabriel, ¿quieres tú? Ay, perdón, mi audio estaba prendido. Ah, muy bien. Y, o si no, Ariana, en este caso, ¿cómo sería? ¿Se me escucha? Sí, sí te escucho, Ariana. ¿Cómo sería aquí? Sería diatómico, ¿no? Y también binario, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Acá, de frente, tú mismo. A ver, lúcete. No es un compuesto binario. ¿Cuál? Responde, responde. Profesor, Ujú. ¿Cuál no es creo que la E, la letra E? ¿Por qué? porque tiene oxígeno, carbono y hidrógeno. Claro, tiene 3 elementos diferentes. Entonces no es binario, Binario, es ternario. ¿De acuerdo? ternario. Ternario. Ya. Luego, no es pentatómico. Pentatómico significa que tiene 5 átomos. ¿Cuál no es pentatómico? La
La E, profesor. La letra E. Porque tiene 6. Claro. O sea, él tiene 6 átomos. ¿Cuáles son los 6 átomos? A ver, ayúdame. Su atomicidad. Claro, pero ¿cuáles son esos 6 átomos? El hidrógeno 2, ¿No? Perfecto. carbono 1 y oxígeno 3. 3. O sea, son 6 átomos en total. Son 2 hidrógenos, un carbono y 3 oxígenos. Total, 6. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma. Entonces, dice, señale un compuesto binario cuya atomicidad sea 5. A ver, ¿cuál sería para ti un compuesto binario cuya atomicidad sea 5? El de acá, ¿es binario? No, es ternario. Tiene magnesio, oxígeno y hidrógeno. El metano, ¿Por qué creo que está es en paréntesis? El metano. metano. El metano. ¿Por qué el metano, chicos? Porque tiene 2 elementos diferentes. ¿Cuáles Dos elementos diferentes y tiene su atomicidad de 5. De ¿Cuáles parte del carbono. El carbono 1 y el hidrógeno 4. Entonces ahí tienes 5 átomos en total, ¿cierto? Y 2 elementos diferentes, el carbono y el hidrógeno. Perfecto. A ver, el de acá, ¿de qué Yo tipo sé es? la siguiente, yo sé la siguiente. ¿La siguiente? ¿Cuál? ¿El ácido nítrico o la siguiente pregunta? Creo que el ácido nítrico. A ver, el ácido nítrico. ¿Qué tiene el ácido nítrico? ¿Es binario o es ternario? Es ternario. Ternario. ¿Y cuántos átomos tiene en total? Tiene 5. 5, 3 oxígenos, un nitrógeno y un hidrógeno. O sea, su atomicidad vale 5. A ver, en el caso del bicarbonato de sodio, ¿qué sería? ¿Binario, Sería ternario? ¿Qué sería? Cuaternario. cuaternario. ¿Por qué dices que es cuaternario? A ver, ayúdame a entender. No. No dudes, no dudes. O sea, yo no estoy Porque poniendo tiene 4 elementos. 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Mm, mm, El oxígeno, No tiene el Oxígeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y el carbono, el hidrógeno y claro. El oxígeno, Oxígeno, carbono, hidrógeno y sodio. hidrógeno. son 4 elementos diferentes. Oxígeno, carbono, hidrógeno y sodio. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos átomos hay en total ahí? Te creo. 4. No, no hay 4. 6. Seis. ¿Cuáles son estos 6? Ayúdame. Son 3 de oxígeno, Oxígeno, 1 de carbono, Uno de uno de carbono, hidrógeno. uno de hidrógeno y uno de... No, ¿cómo se llamaba? Tienen sodio. Sodio, está bien. Entonces, ¿cuántos átomos? Uno de sodio. 6. Ya seis. sería hexatónico. ¿De acuerdo? Carbonato de calcio. A ver, ayúdame. ¿Qué sería? ¿Binario, ternario, cuaternario? ¿Qué sería? Binario. ¿Qué es? ¿Binario, ternario, cuaternario? Ternario. 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 Tiene 3 elementos diferentes. ¿Cuáles son los 3 elementos diferentes? Oxígeno, carbono y Oxígeno, calcio. carbono y Ujú. calcio. Tiene Oxígeno, 3 átomos de oxígeno, Calcio. 1 de carbono y 1 de calcio. te da 5 átomos en total, ¿cierto? ¿No? Sí. Sí. 3 oxígenos, un calcio y un carbono. 5 átomos. Perfecto. Oxígeno. Esa es la idea. Ahora, no se relaciona correctamente. Te voy ayudando acá, ¿ya? El latón es cobre con zinc. Sí, esto es correcto. El bronce es cobre con estaño. Sí, este es bronce, mira, ve. ¿Sí? A veces tú en casa tienes estos Mamá fierritos. tiene esos tornillos en su ferretería. Claro, ese es de bronce. Este material se llama bronce, ¿de acuerdo? ¿El aire es nitrógeno con oxígeno? Sí. Te pregunto, por cultura general, ¿ya? Para que le digas a todo mundo. En Unidemia aprendí esto, ¿ya? ¿Cuál es el gas más Profesor, en la atmósfera? entonces la E es falso. Así. Pero acá dime, en el aire, ¿quién es el gas más abundante? ¿El oxígeno o el nitrógeno? El nitrógeno. ¿Por qué no? ¿Nitrógeno? No. Muy Sí, importante. el nitrógeno. Aire, el gas más abundante es el nitrógeno. ¿Y nuestra vida de quién depende? ¿Del nitrógeno o del oxígeno? Sí, el oxígeno. El oxígeno. Del oxígeno, ¿correcto? Nuestra vida depende del oxígeno. Profe, Entonces, cuando creo nosotros... que el Si no, no hidrógeno es pudiéramos invernable, respirar. ¿no?
Cuando nosotros respiramos, ¿ingresa a nuestro cuerpo únicamente oxígeno? ¿Qué tú dices? No, ingresa No, también dióxido de No, carbono. también dióxido de carbono, Dióxido de que lo carbono. botamos cuando Sí, exhalamos. pero tú respira, a ver, respira, fuerte, respira. Cuando tú respiras, ¿qué está ingresando a tu cuerpo? Oxígeno y Oxígeno, hidrógeno, De carbono. nitrógeno. nitrógeno, Nitrógeno, ¿cierto? Pero cuando ingresa a tu cuerpo oxígeno y nitrógeno, tu cuerpo únicamente ¿qué asimila? ¿Qué gas? el oxígeno y bota el dióxido de carbono. Bota dióxido de carbono, pero también bota el nitrógeno, ¿no? Porque cuando tú respiras, inhalas, ¿no? Ingresa nitrógeno, ingresa oxígeno. Ocurre el proceso interno en tu cuerpo y tú exhalas dióxido de carbono y nitrógeno principalmente, porque el nitrógeno tú no lo utilizas, simplemente ingresa y sale de tu cuerpo. Pero ojo que el aire tiene muchos otros gases, ¿no? Pero los principales son oxígeno y nitrógeno. Ellos conforman más del 99,9% del aire que nosotros tenemos en la atmósfera y que respiramos. ¿La salmuera es agua con sal? Yes, es agua. Sí, ¿El acero es zinc con estaño? no. no, No. ¿Qué es el acero? El acero es hierro. Hierro con carbono, creo. Claro, el hierro con el carbono es el acero. ¿Qué es Y esto? depende de qué tanto carbono su flexibilidad. Claro, depende de tanto carbono que tenga el acero para que tú puedas decir si es más flexible o es menos flexible. Por ejemplo, han visto un taladro, ¿cierto? ¿Conocen un taladro? Sí, profe, sí. sí, por ejemplo. Y el taladro, la puntita se llama broca, ¿no? La broca. El taladro con la broca. Y la broca, por ejemplo, es acero que tiene alto contenido de carbono. Porque si no tuviera alto contenido de carbono, no pudiera atravesar las superficies. ¿De acuerdo? Sería muy flexible. Y es poco flexible. Y más bien por el contrario, es quebradizo, ¿no? Se quiebra. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la perforación con el taladro de que no se caliente mucho, porque si se calienta mucho, revienta. Y si revienta, eso te puede caer en la cara, te puede caer en los ojos y provocar algún tipo de daño. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del acero, ¿ya? O fierro, que también le llaman, ¿ya? Hasta acá, ¿vamos bien, chicos?